Ganó la selección 5-1, debut de lo más esperado, sobre todo por lo que considera la selección de la Liga del Sur que significa este torneo a lo largo de los años. Ganó la selección y, como bien dice el título, respeten los rangos. Y ya vamos a hablar de este triunfo y de los nombres. Muchas debutantes en este certamen de selecciones que ha tenido una espera eterna. Porque ya a mitad de año se hablaba de una conformación con nombres que variaban, sobre todo con la estructura de lo que se había visto otros años. Walter Lofrano, técnico de este año, debutante también en selecciones, técnico de Estrella de Oro, puso nombres dentro del listado original que se había iniciado a principio, o por lo menos allá hace unos varios meses, donde algunos sorprendían en los nombres, otros creíamos que iban a tener algunos minutos, pero por debajo quizás de jugadoras con otra experiencia de selección. Lo que ha pasado en el último tiempo es que parecía que la selección no iba a jugar. Parecía que el torneo de la Federación Bonaerense le era esquivo al fútbol femenino. Porque al primero eran 7 selecciones, se fue cambiando, se fue variando. El seleccionado de la Liga del Sur siempre tenía claro que iba a jugar, pero ¿contra quién iba a jugar? Bueno, finalmente el torneo de la selección arrancó. Un día arrancó. Y fíjense, esto sí tiene que ver con, a priori, lo que nosotros pensamos de Círculo Central, una desprolijidad arrancar a esta etapa del año, ¿no? Porque se están definiendo los torneos, porque las jugadoras ya llegan con un desgaste y porque además la etapa inicial va a terminar el 23 de diciembre. Sí, a un día nomás de la Nochebuena. Esto sí es desprolijo, porque el Sub-15 ya está jugando la etapa nacional de la Liga del Sur y el femenino recién arrancó en la jornada de ayer. Más allá de eso, de las desprolijidades que ya un poco estamos habituados, yo creo que tiene que ver con el fútbol femenino en general. La Liga del Sur ganó y poco le importa eso, porque había muchas chicas que tenían ganas de tener su primera experiencia de selección, su primera experiencia con la camiseta de la ciudad, la primera experiencia demostrando que pueden estar entre las mejores del fútbol de nuestra región. Y así fueron, porque se está jugando a la par definiciones. Recordamos, estuvimos en la reacción del otro día con el ascenso de empleado de comercio. Todavía hay una chance más por una promoción, que la puede jugar Liniers, que la puede jugar San Francisco, que la puede jugar Sporting. Había jugadora de los 3 equipos en esta selección, por lo menos en la jornada de ayer. Y se va a jugar el sábado, 72 horas después del partido de selección, la definición por ver quién sale campeón 2025 entre Villamitre y Municipales. Ese fue el motivo por el cual muchas de las jugadoras citadas de Villamitre y Municipales dijeron: che, yo juego la definición del torneo, esta vez no puedo estar. Ahora arranca la disyuntiva y arranca la presión interna, si se quiere, del cuerpo técnico comandado por Walter Lofrano, incluso también por Antonella Tachetti. Enseguida vamos a hablar de Antonella Tachetti. ¿Qué hacemos ahora? Porque se supone que va a pasar la definición de Villamitre y Municipales y las jugadoras con representación de Liga del Sur van a querer estar en la selección. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Se le da la prioridad a las jugadoras que estuvieron desde el comienzo y las que estuvieron en el debut? ¿O llegan las de jerarquía, las de peso, las de juego, las que han vislumbrado a más de uno en otras etapas de selección y se les da ese lugar en el 11 inicial? Bueno, será un trabajo que tendrá que hacer el cuerpo técnico de cara a lo que se viene. Todavía no está nada cierto, ¿eh? No se sabe si finalmente las jugadoras tanto de Villamitre como Municipales van a estar. Uno cree que sí, porque tienen ese deseo de estar. Pero, bueno, se venía la definición y creo que un poco se habló en la interna de decir: yo no me quiero perder la definición o no quiero llegar cansada a la definición, que va a definir un poco mi 2026, porque recordamos que el que sale campeón de la A va a jugar la Copa Federal, sea Villamitre o Municipales, entonces ese es el objetivo, y después está la selección que recién arranca. Cuando uno veía los nombres a priori de los titulares o las titulares en la jornada de ayer, podía llegar a sorprenderse porque había muchas jugadoras que no se habían, por lo menos, encontrado más allá de algún amistoso, de algún entrenamiento, no se habían encontrado en un partido oficial juntas. Y la verdad es que al principio, encima, Jazmín Bailati, la muy buena 9 que tiene Olavarría, termina convirtiendo en el inicio del partido el 1-0 y siembra ciertas dudas. Pero la rapidez en el empate de Antonella de Vega generó que bajaran un poco esas cargas, es decir, bueno, bajamos la tensión de no empezar perdiendo casi desde el vestuario. El gol de Antonella de Vega le dio esa posibilidad de decir, bueno,
estamos en partido, ahora empieza a depender de nosotros. Hubo 10 minutos más o menos donde se prestaron un poco la pelota, pero Bahía ya después del gol como que se acomodó, se sacó los nervios de encima, se sacó esa electricidad que te da en el cuerpo, saber que está jugando por primera vez con la camiseta de la selección para muchas chicas, y sobre todo también para el entrenador saber con quién se iba a encontrar. Una Olavarría que uno podía conocer por algunos nombres, porque habían jugado con Villamitre o contra Villamitre en Ciudad de Olavarría o Juventud Unida de Olavarría, pero faltaban quizás algunos nombres, como Vargas, por ejemplo, que había en algún momento llamado la atención en el Fortín jugando aquí. Pero no me voy mucho. Yo creo que ayer Olavarría, más allá del gol de Bailati, le costó mucho y Bahía empezó de a poco, más allá de que no fue descollante la actuación de la Liga del Sur. No, el 5-1 hasta parece extraño porque tampoco fue una diferencia abismal. Lo que tuvo el equipo de Lofrano fue que fue efectivo. Que la primera de Antonella de Vega, la primera pelota que toca en el partido, Antonella de Vega es gol. La segunda pega en el palo, el mismo remate de la número 8 de la jugadora Libertad. Y después, un rato después del empate, llega un gol que ahí sí se cambia el partido. Porque llega el gol de Yanina Suárez, la defensora de Municipales, que convierte un gol quizás de otro partido. Para mí un poco responsabilidad de la arquera de Olavarría, sobre todo porque no logra ir leyendo el mensaje. Luna Pizarro no logra leer el mensaje de la que la pelota podía llegar en altura a complicarla. Bueno, ahí se ponen 2-1. Después hay otra jugada, en este caso de pelota parada, que es el gol de Pilar Vidal Gatti de tiro libre. La primera experiencia en selección para ella, marcando un gol en su cancha, lo mencionó en la nota con Círculo Central. Y también ya con el 3-1, con un gol también de otro partido, empezó como a ablandarse y a sentirse ese juego que tiene la Liga del Sur y que puede demostrar la Liga del Sur más allá de los nombres, más allá de que quién esté dentro de la cancha. Hay jugadoras con buen pie, con buena técnica y sobre todo se notó de mitad de cancha para adelante. ¿Qué fue lo que quiso hacer el cuerpo técnico? Darle sobre todo fútbol a esa mitad de cancha. Esa mitad de cancha que tenía Mina de Luca, para mí de lo más destacado en la jornada de ayer, Olivia Mina de Luca, que iba a marcar el cuarto gol, un golazo, que juega sus últimos partidos en Bahía Blanca, porque su próximo destino es Racing Club de Avellaneda. Estuvo en pruebas la jugadora de Bellavista durante todo el año y ha sido una de las seleccionadas para estar en Racing Club de Avellaneda, así que está viviendo quizás su sueño de poder vestir la camiseta de su ciudad antes de irse y de emigrar sin poder hacerlo, como le pasó por ejemplo también a Antonia Prada en su momento, a Zoe Marcolini también, jugadoras que hoy ya no están en nuestro fútbol, pero que han demostrado también su pasaje por la selección. Decía, muy buen partido Olivia Mina de Luca, me gustó mucho Morena Vitelens, sobre todo porque fue las dos laterales que tuvo la selección. Usidinger no pasó tanto, pero sí Vitelens llegó hasta casi puesto de ataque y en algún momento hasta complicó más a la defensa del equipo contrario. La saga central mucho no se puede decir porque tampoco es que Olavarría atacó demasiado. Las dos hicieron lo que tenían que hacer, que era sacarla, sin importar si la pelota se iba al gimnasio del Club Tiro Federal o si la pelota iba a la calle. No importa, la sacaban y en ese sentido está bien. Sí creo que el único factor determinante para el seleccionado de ayer como falla, o como, no sé si como falla, pero sí como para mejorar a futuro, son los centros aéreos, los retrocesos y los centros aéreos. Porque en el segundo tiempo Tandil tuvo dos jugadas de pelota parada, de cabezazos, que dieron en el travesaño o en los postes y se salvó lo que pudo haber cambiado quizás el resultado y sobre todo el trámite de todo el tiempo que faltaba en esa etapa de complemento. Por eso digo que la Liga del Sur no fue descollante en su actuación para demostrar, pero cuando uno habla del debut dice hay que sacarse los nervios, hay que sacarse la ansiedad y sobre todo hay que ganar. Y lo ganó bien porque ganó el partido 5-1, sacó la diferencia, no cayó psicológicamente ni en ningún aspecto después de empezar perdiendo tan tempranamente. Y sobre todo por lo que dije al principio, había muchas jugadoras debutantes, jugadoras que en algunos casos estaban en el banco suplente y tuvieron la oportunidad después. Hablo de Adasus, hablo de... Bueno, Rosario Damiani entró también, ya había tenido su gol histórico Rosario Damiani en la final ante La Plata en el 2023. Entraron jugadoras como Martina Moleker, que entró bastante bien. Victoria Nervi, que ya había tenido también chances de selección. Fíjese que también ahí está la disyuntiva, ¿no? Había jugadoras que estaban de Municipales como Yanina Suárez titular, Victoria Nervi de suplente, pero estaban y faltaban más de lo que hubiera sido con un plantel completo.
Pero hay que respetar los rangos, como bien dice el título de esta reacción. Hay que respetar los rangos porque la Liga del Sur, más allá de quién esté, si sea uno o sea la otra, tiene la calidad para poder estar en la selección y así lo demuestran y así ganó ayer. Ahora se viene la Prida, un rival que ganó en su debut 3-0, que a Bahía siempre le costó jugar de visitante contra la Prida. Siempre tuvo como ese factor de difícil. En algún momento empató 2-2 en aquella primera selección, con goles de Ivana Lindström y de Carolina López. Después los 3 goles de Sol Menéndez Perrone para ganar 3-2 en la etapa del 2023. Pero siempre le costó un poquito más a la selección jugando en la Prida porque, bueno, es un rival que incluso el año pasado llegó a la final contra Tandil. Es decir que, más allá de que Bahía es superior en nivel, en jerarquía, en estado físico y un montón de aspectos, bueno, lo tiene que demostrar ahora de visitante. Pero con respecto al primer partido, creo que hubo una Olavarría que se quedó después del gol, que se sorprendió con los 2 o 3 bombazos que hubo en el primer tiempo, que pusieron una ventaja casi indescontable del 4-1, y después obviamente que prácticamente le costó llegar al arco, más allá de estas pocas situaciones que tuvo al principio del segundo tiempo, con los tiros en los postes, le costó un poquito más. Yo creí que Olavarría le iba a generar otro tipo de presión a una Liga del Sur que, como dije antes, me parece que por nombres uno creía, no que le iba a costar, pero sí que no estaban aceitadas como quizás otros años, porque había muchos nombres nuevos. Después entró también Ariana Dazus, lo dije, entró Daniela Lara. Bueno, en el banco estaba Lourdes Capurro, la arquera de Villamitre, y también estaba Agustina Malaspina, que no jugó, la jugadora de Empleados de Comercio. La Liga del Sur ganó, goleó, suma 3 puntos, va a jugar contra el otro líder de la zona, y yo creo que si sigue esta tónica de grupo, donde Tres Arroyos no pudo ganar de local, y Bahía yo creo que de local se va a hacer fuerte, sacando algunos puntos de visitante se va a meter en la próxima estancia. No creo que haya demasiadas dudas, es una selección que tiene la historia de meterse siempre en la definición, que además en esta zona pasan 2 a la próxima etapa, entonces yo creo que eso va a suceder, pero bueno, paso por paso. Ahora hay que pensar en lo que se viene, en cómo se va a conformar el equipo, en las jugadoras que empiezan a agarrar esa experiencia y esas ganas de decir yo quiero vestir la camiseta de mi selección, que es un poco ese sentido de pertenencia que necesita la Liga del Sur. Ayer un punto positivo es que había mucha gente en el Onofre Pirrone, había muchas chicas de diferentes clubes, de Liniers, de Bellavista, de Tiro Federal, de San Francisco. Había jugadoras y había cuerpos técnicos y había algunos dirigentes y había padres en general que no tienen ningún familiar jugando allí, pero tenían ganas de ver el partido. Eso también es positivo, ese es el sentido de pertenencia que necesita la selección, y ojalá que esto continúe de esta manera. Por supuesto que el entrenador irá viendo con el correr de los entrenamientos, algo que se ha ido variando con el correr de estos meses, por esto mismo que decíamos. Un torneo que iba a arrancar en agosto termina arrancando en noviembre, y por supuesto las cosas se van cambiando, e incluso jugadoras que tenían pensado arrancar por diferentes cuestiones o por sobrecarga muscular o por lesiones no pueden estar. Un torneo que va a terminar la primera etapa el 23 de diciembre, como decíamos, y que va a continuar la etapa final, semi y final el año que viene en una sede única. Aparentemente eso podría llegar a ser una opción, lo cual estira demasiado, porque la jugadora también jugadoras, cuerpo técnico, tienen ganas de estar de vacaciones y no estar pensando en ya tengo que volver a entrenar los primeros días de enero, porque si no, no llegamos a preparar el equipo. Lo último, ayer estaba Antonella Tachetti en el cuerpo técnico, debutó como cuerpo técnico de selección. Se habló mucho, incluso en algún momento jugadoras que se bajaron por la presencia de Antonella Tachetti dentro del cuerpo técnico, por ser parte de un cuerpo técnico pero a la vez jugadora de un equipo del ascenso. Nosotros un poco lo mencionamos eso, no estamos diciendo que no tenga las cualidades para poder estar en el lugar que está. Sí nos llamaba un poco la atención, como creo que a todos los que estábamos ayer en la cancha, que algunos nos mencionaron en privado también, el hecho de que sea jugadora vigente de la Liga del Sur. Sé que por allí está analizando las alternativas de dedicarse de lleno a la cuestión técnica, y por eso es que está haciendo sus primeras armas. Habrá que ver, hay que dejar que el camino transite de esta manera, con Almeida, con Rocío Castellano también como parte del cuerpo técnico, con Elías Tombesi como entrenador de arqueros, un cuerpo técnico que se formó de esta manera,
que le ha ido bien, que tienen la simpleza como para poder llevar un equipo que, por supuesto, tiene egos también muy altos, personalidades fuertes, pero que, como todo siempre sucede, la selección es la selección y todo tiene un fin común y un bien común, que son todos los clubes arraigados para una misma idea, que es tratar de llevar al título el tercero en esta corta historia de la Liga del Sur. La Liga del Sur ganó, esta es la reacción que queríamos hacer, ojalá que siga el camino de esta manera, de esta forma, pero esperando lo que suceda la próxima semana en la Prida, ya con otro compromiso y otro partido, en este caso en el debut como visitante. Buen triunfo y a esperar el próximo encuentro y a seguir por esta senda.